Un impactante video ha salido a la luz, mostrando un convoy de los rusos llegando a Sinaloa, preparados para enfrentar nada menos que a los chapitos. La tensión en la región se intensifica mientras estas dos poderosas facciones del narcotráfico se preparan para un conflicto que podría cambiar el equilibrio de poder en el cártel de Sinaloa. En este video te mostraremos las imágenes exclusivas y analizaremos qué podría significar este enfrentamiento para el futuro del narcotráfico en México. No te lo puedes perder. Pero antes de empezar con el video, deja un like y activa la campanita de notificaciones. Un nuevo video circula en redes sociales, capturando el momento en que un convoy de 6 vehículos tripulados por civiles armados aparece en las calles de Culiacán, Sinaloa. Este convoy pertenece a la facción MZ del cártel de Sinaloa, liderada por el Mayo Zambada. El incidente ocurrió el pasado martes 20 de agosto en el poblado de Oso Viejo, donde los hombres armados patrullaron las calles. Sorprendentemente, no se reportaron hechos violentos, aunque el despliegue militar dejó a muchos residentes en estado de alerta. Diversos medios especulan que estos hombres podrían ser pistoleros de los rusos, el temido brazo armado del CDS, comandado por Jesús Alexander Sánchez Félix, mejor conocido como el Ruso. Este capo, cuya base de operaciones se encuentra en Mexicali, Baja California, es una figura clave en las filas del cártel de Sinaloa. Sin embargo, su historia en Sinaloa es tumultuosa. En 2020, el Ruso fue desterrado del estado tras una feroz batalla con Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Niño, quien lidera la chapiza, la célula que apoya a los chapitos. Desde entonces, el Ruso ha operado desde el valle de Mexicali, manteniéndose fiel a las órdenes de Ismael, el Mayo Zambada, y reforzando sus fuerzas para futuros conflictos. La reaparición de este convoy en Sinaloa, especialmente en una zona donde los chapitos han establecido su control, podría ser una señal de que la guerra interna dentro del cártel de Sinaloa está lejos de terminar. Estamos presenciando el inicio de una nueva confrontación. Lo cierto es que la presencia de los rusos en Culiacán promete mantener el estado en vilo, mientras las fuerzas del narcotráfico se preparan para lo que podría ser un enfrentamiento decisivo. En la actualidad, varios grupos y facciones criminales están en conflicto abierto contra los chapitos. Este conflicto ha generado un aumento significativo de la violencia en diversas regiones de México, especialmente en el noroeste del país. Dentro de este conflicto interno se destacan dos grupos clave, los rusos y los Salazar. Los rusos, liderados por Jesús Alexander, el Ruso Sánchez Félix y Felipe Eduardo El Omega Barajas Lozano, han estado en constante enfrentamiento con los Salazar, quienes son leales a los chapitos. Esta lucha se ha intensificado en regiones como Mexicali y San Luis Río Colorado, donde ambos grupos compiten por el control de rutas clave para el tráfico de drogas y migrantes. Además, los Garibay, un grupo criminal local activo en el Valle de Mexicali, se ha aliado con los Salazar para fortalecer su posición contra los rusos y el Mayo, lo que ha contribuido a una escalada de violencia en la zona fronteriza entre Baja California y Sonora. La rivalidad entre estas facciones del cártel de Sinaloa no solo responde a disputas territoriales, sino también a conflictos sobre el control de la producción y el tráfico de drogas sintéticas, como el fentanilo, lo que añade una capa adicional de tensión en la región. Y estos enfrentamientos no son cosa nueva. La guerra interna del cártel de Sinaloa viene desde hace mucho tiempo y ha tenido picos de violencia bastante altos. Este mismo año, específicamente en el mes de marzo, las autoridades informaron sobre el asesinato de Samuel Ibarra Peralta, conocido como el Pía, quien era un destacado líder o jefe de plaza de los chapitos, también llamado la Chapiza, la facción del cártel de Sinaloa que opera en los estados de Sonora y Baja California, en la frontera noroeste de México con Estados Unidos. Este hecho se enmarca en medio de una feroz disputa entre bandas criminales que controlan la región. Este grupo, bajo el mando de los chapitos, mantiene el control del lucrativo tráfico del buche del pez totoaba, apodado la cocaína del mar, debido a su elevado valor en el mercado asiático. La pesca ilegal de este pez ha puesto en grave peligro de extinción a la vaquita marina, una especie endémica del Golfo de California. En un comunicado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora confirmó que en un enfrentamiento entre dos grupos criminales dejó un saldo de 7 muertos, entre ellos el comandante Pía, quien era hijo de Jesús Aureliano Ibarra, alias el comandante Aureliano. De acuerdo con fuentes de seguridad pública, el enfrentamiento tuvo lugar en el Golfo de Santa Clara durante la madrugada del martes, cuando un convoy de 35 camionetas pertenecientes al grupo criminal Los Rusos, liderado por Juan José Ponce,
bajo las órdenes del Mayo Zambada, arribó a Sonora con la intención de disputar el control de la plaza a sus antiguos aliados del Cártel de Sinaloa. El conflicto entre la chapiza, liderada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, quien actualmente cumple una condena en los Estados Unidos, y las fuerzas leales al Mayo Zambada, tienen sus raíces en 2016. Sin embargo, en los últimos años, la violencia ha escalado especialmente en Sonora, una región estratégica debido a sus más de 500 kilómetros de frontera con Estados Unidos. En esta zona, además del tráfico de drogas, migrantes y armas, los grupos criminales han encontrado en el contrabando de especies marinas una fuente adicional de ingresos. Entre los productos traficados se encuentra el buche de totoaba, el pepino de mar y los hipocámpos, todos condicionados en el mercado asiático. La fiscal general de la República informó sobre la detención de 12 sospechosos y la confiscación de 7 camionetas, de las cuales 2 estaban blindadas, como resultado de los recientes enfrentamientos. El nivel de violencia en el Golfo de Santa Clara ha sido tal que los habitantes de la región se vieron obligados a suspender sus actividades diarias por miedo a salir a las calles y ser víctimas del fuego cruzado. Todo esto abre la ventana a una nueva información sobre las actividades de los chapitos, o al menos es así para la mayoría de las personas que siguen estas noticias, ya que es una actividad muy poco común, tanto para el Cártel de Sinaloa como para el resto de los carteles. ¿De qué se trata? Te cuento. En el Golfo de Santa Clara, Sonora y San Felipe, Baja California, las cooperativas pesqueras han alzado la voz ante las crecientes amenazas de extorsión por parte de la chapiza, quienes les exigen un pago para permitirles trabajar libremente. Esta práctica, conocida como cobrar piso, ha sumido a los pescadores en un clima de constante miedo y presión. Esta región es hogar de la vaquita marina, el cetáceo más pequeño del mundo, cuya supervivencia está en riesgo crítico, con una población que se estima en menos de 13.000 individuos. A pesar de las restricciones, los pescadores continúan utilizando redes para capturar al pez toa-toaba, lo que resulta en la muerte accidental de la vaquita, que queda atrapada y se ahoga en estas redes. Una vez capturado el pez toa-toaba, se le extrae el buche natatorio, un órgano altamente valorado en China, donde es vendido a precios exorbitantes como un manjar afrodisíaco. Las autoridades chinas estiman que 1 kilogramo de este preciado producto puede alcanzar cifras astronómicas en el mercado negro. Todas estas actividades delictivas tienen alguna relación con el ruso y el grupo al que lidera, a pesar de estar en diferentes bandos y tener actualmente una guerra interna. La verdad es que pertenecen al mismo cartel y todos empezaron bajo la misma dirección. Juan José Ponce Félix, alias El Ruso, quien también utiliza las identidades de Jesús Alexander Sánchez Félix o Miguel Ángel Gaxiola Quintero, está al frente de la célula armada de los rusos que responde a las órdenes de Ismael El Mayo Zambada, considerado como el líder del Cártel de Sinaloa y que antes de ser detenido el pasado 24 de julio no había pisado nunca una cárcel, lo mismo que ocurre con el ruso. Desde hace 3 años, la Fiscalía General de Baja California lo tiene en la mira. Sin embargo, hasta ahora sigue prófugo de la justicia. En mayo de 2021, un operativo llevado a cabo por la Sedena en Mexicali, Baja California, resultó en la captura de 13 personas y el decomiso de varios vehículos. En uno de ellos se encontraron 2 documentos oficiales, una credencial del INE y una licencia de conducir, ambos a nombre de Juan José Ponce Félix. Meses más tarde, la Mesa de Seguridad de Baja California identificó a Ponce Félix como el ruso, presunto jefe de plaza de los Mayos del Cártel de Sinaloa en Mexicali, quien ya tiene una orden de captura con fines de extradición. De acuerdo con los informes, el ruso lidera las operaciones criminales en la zona norte del Valle de Mexicali, con actividad en San Luis Río Colorado y algunas áreas del noroeste de Sonora. Originario de Ciudad Obregón, Ponce Félix habría comenzado su carrera delictiva bajo la tutela de Gustavo Insunza, conocido como el Macho Prieto, un notorio traficante y sicario con operaciones en Sonora y Sinaloa desde 2001. Cuando inició su actividad criminal, el ruso tenía apenas 19 años y continuó bajo la sombra de Insunza hasta diciembre de 2013, cuando su mentor fue asesinado. Ahora, con 41 años, se ha convertido en uno de los criminales más buscados en Baja California. Recientemente, su nombre volvió a sonar tras la detención y posterior liberación de su hermana, Xochitl Sánchez Félix, arrestada por posesión de armas de uso exclusivo del ejército. Xochitl, de 32 años, pasó casi una semana en prisión antes de ser liberada en la madrugada del 27 de enero de este año debido a irregularidades en el proceso judicial en su contra.
Otros de los enfrentamientos importantes que han tenido estas dos facciones ocurrió en el año 2022, cuando en la mañana del sábado 3 de diciembre, el tranquilo poblado de Luis B. Sánchez, en la frontera entre San Luis Río Colorado, Sonora y el Valle de Mexicali, se transformó en un campo de batalla. Durante más de 2 horas, la comunidad rural quedó sumida en el caos debido a un violento enfrentamiento entre dos facciones rivales del cártel de Sinaloa. Estas facciones, lideradas por Iván Archibaldo, Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, y Jesús Alexander Sánchez Félix, alias El Ruso, por el otro, han estado en conflicto desde octubre de 2019, tras las divisiones surgidas durante el conocido Culiacanazo. La disputa desatada en plena luz del día y en medio de la presencia de civiles en las calles obligó a los habitantes a refugiarse en sus hogares y negocios, temerosos de quedar atrapados en el fuego cruzado. El Comando X, el grupo táctico más temido de la chapiza, se enfrentó ferozmente con las fuerzas del Ruso, cuyo poder se extiende por el Valle de Mexicali y las áreas rurales de San Luis Río Colorado. Según fuentes de las mesas para la construcción de la paz, la emboscada fue un intento calculado por los chapitos para eliminar a su rival, el Ruso, quien se encontraba refugiado en una propiedad fuertemente vigilada y perteneciente a su socio, Gerardo Ruedas Torres, conocido como el Tochi. El enfrentamiento en Luis Sánchez es solo un ejemplo más de la creciente violencia que ha caracterizado a la región fronteriza entre Sonora y Baja California, una zona clave para el narcotráfico y otros crímenes relacionados. La presencia de múltiples grupos criminales, todos luchando por el control de territorios estratégicos para el tráfico de drogas, armas y especies en peligro de extinción, como la toa-toaba y la vaquita marina, ha llevado a un constante estado de tensión e inestabilidad en la región. El conflicto entre los chapitos y el Ruso es una manifestación del complejo y fragmentado panorama del crimen organizado en México. Aunque ambos grupos forman parte del cártel de Sinaloa, sus diferencias han generado una serie de enfrentamientos violentos que no solo ponen en riesgo a sus integrantes, sino también a la población civil que se ve atrapada en medio de estas luchas. La violencia se ha vuelto una constante, afectando la vida cotidiana de comunidades enteras que, como en el caso de Luis B. Sánchez, quedan paralizadas ante la amenaza inminente de ataques armados. Uno de los factores que agrava esta situación es la geografía de la región. Con más de 500 kilómetros de frontera con Estados Unidos, Sonora y Baja California se han convertido en zonas de alta actividad para el tráfico de drogas, personas y armas. Esta ubicación estratégica no solo ha atraído la atención de los cárteles mexicanos, sino también de organizaciones criminales internacionales, lo que complica aún más los esfuerzos por restaurar la seguridad en la zona. Además, la región es crucial para el tráfico de especies protegidas, como la toa-toama, cuyo buche natatorio es considerado un manjar afrodisíaco en China y puede alcanzar precios exorbitantes en el mercado negro. La pesca furtiva de este pez ha llevado a la vaquita marina, un cetáceo en peligro de extinción, al borde de la desaparición, ya que queda atrapada en las redes utilizadas para capturar la toa-toama. Las organizaciones criminales han visto en este tráfico una oportunidad lucrativa, exacerbando aún más los conflictos en la región. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, como la operación de mayo de 2021 en Mexicali, que resultó en la captura de varios miembros del cártel, incluyendo al Ruso, la violencia no ha disminuido. El arresto de figuras clave no ha logrado desarticular las redes criminales, que rápidamente reemplazan a los líderes capturados y continúan con sus actividades delictivas. El reciente enfrentamiento en Luis B. Sánchez es un recordatorio sombrío de la realidad que enfrentan muchas comunidades en el noroeste de México. Aunque el conflicto entre los chapitos y el Ruso pueda parecer un asunto interno del cártel de Sinaloa, sus repercusiones son sentidas por miles de personas que viven en constante temor. En conclusión, la escalada de violencia en Sonora y Baja California es un reflejo de los desafíos más amplios que enfrenta México en su lucha contra el crimen organizado. El enfrentamiento en Luis B. Sánchez es solo una pieza en el rompecabezas de un conflicto mucho mayor que involucra a múltiples actores y afecta a miles de vidas. La resolución de este conflicto requerirá un enfoque multifacético que aborde tanto las raíces del problema como sus manifestaciones más inmediatas, con la esperanza de que algún día la paz regrese a esta convulsionada región. Si te ha parecido muy interesante, deja tu comentario acá abajo, activa la campanita de notificaciones y suscríbete, que por aquí seguiremos. ¡Hasta pronto!